Bienvenidos, queridos televidentes, a un programa más de Primer Plano. Como ustedes comprenderán, no tenemos un gran abanico de temas, tenemos básicamente uno, y es lo sucedido al norte de nuestra frontera. Pero antes de empezar, quiero darle la bienvenida a Leonardo Curcio, que por un buen tiempo andaba en otras partes y ya regresó, ya se reintegró al seno de la patria. Bueno, en esta primera parte de la mesa queremos tratar de entender qué es lo que pasó, cuál es el complejo motivo de razones que llevan a que el presidente electo sea Donald Trump. Ya lo hemos visto reflejado en varios análisis, el nuestro probablemente no sea original. Quiero empezar con una afirmación que hizo The Economist, este diario, bueno, no, semanario, inglés, que ya lleva 100 y tantos años y que se supone que conoce el mundo muy bien. Dice que lo que hubo en Estados Unidos no fue un simple cambio de partido en el gobierno, sino un cambio de régimen. No sé si el Economist lo esté pensando realmente a fondo. Cambio de régimen. Los cambios de régimen se producen cuando hay una revolución o cuando hay un golpe de Estado, un golpe militar, algo que simbra de manera completa las estructuras. Estamos por ver si realmente las va a simbrar, pero no está mala idea pensar que hay una parte de la sociedad norteamericana, una parte que tenía y tiene sus razones para estar descontenta, que no fue realmente movilizada por el Partido Demócrata, que tampoco el Partido Republicano quería movilizar, pero hubo un líder, Trump, que apeló a esa masa básicamente blanca de empleos inestables, que perdió lo que creía la seguridad de su futuro y que en una mezcla de enojo, resentimiento y miedo elige a alguien que no es un político profesional, que tiene un discurso muy parecido al de esa sociedad, un discurso duro, hasta vulgar, que cala bien. Y entonces estamos viendo la protesta de los olvidados. Yo creo que es muy interesante el planteamiento y por supuesto hay muchas preguntas que hacerse a estas alturas en fin, con la información que tenemos ya algunos de los nombramientos que Trump ha hecho para que lo acompañen, pero no sé si un cambio de régimen, pero sí un cambio de orientación completa en lo que ha sido la política americana de los últimos años. En primer lugar, un reconocimiento de que este proyecto de la globalización, que por cierto Newt Gingrich, que suena como nuevo titular del Departamento de Estado, hace 20 años decía, es el gran proyecto civilizatorio de los Estados Unidos y acuñaba aquella frase famosa de la nación imprescindible. Hoy tenemos una nación imprescindible en el ámbito global que dice, pues ya no me gustó eso. Y además una nación que se encontraba muy a gusto con la idea del melting pot, y ahora dice, pues tampoco sé si estoy tan contento, prefiero una América blanca. Esto de convivir con tantas culturas diferentes no me parece lo mejor. Esta América que durante años efectivamente abrió mercados, incluso bombardeó países para abrir mercados, ahora te dice que se quiere cerrar. Y yo veo que se cierra un ciclo que empezó probablemente en el 2001, esta idea de un mundo peligroso, en aquella época por razones terroristas y ahora por razones económicas, es decir, prefiero vivir en la homeland, es decir, quiero que el Estado me proteja de todo aquello que hoy me resulta efectivamente peligroso. Veo una América envejecida, veo una América, sí, en muchos sentidos decadente respecto a esta vitalidad que exhibía todavía en los 90 de decir que era el gran líder del mundo. Hoy el gran líder, yo no sé si el león se convirtió en herbívoro o algo le pasó, porque curioso, los dos países que impulsaron la globalización en el 20, Gran Bretaña y los Estados Unidos, te están diciendo, ¿sabe qué? Yo ya no quiero abrir mercados, quiero proteger el mío, quiero que mi gente viva tranquila. Y no sé si eso va a tener un gran impacto en lo político, pero no tengo la menor duda, Lorenzo, que va a tener un gran cambio en lo económico y eso naturalmente nos impacta, pero de eso ya hablaremos más adelante. Pues a mí sí me parece
Vaya, yo sé que hay que guardar el rigor de las palabras, ¿no? Pero si tú dices que un cambio de régimen es cuando se simbran las costumbres, se simbran las estructuras económicas, se simbran las estructuras políticas, pues creo que esto sí no lo habíamos visto desde hace pues casi un siglo en Estados Unidos, ¿no? Roosevelt simbró en un sentido positivo, en un sentido que le dio crecimiento al mundo, desde luego a Estados Unidos, pero también al mundo, después de la Gran Depresión. Después de eso no veo ningún otro presidente, ni aún después de la Segunda Guerra Mundial, que haya simbrado lo que nosotros conocíamos de Estados Unidos. Políticamente lo digo en el sentido de que es un hombre que no sale del establishment, que jamás ocupó un puesto público, que prácticamente no emitía opiniones políticas. Él andaba en otros mercados, ¿sí? En los mercados económicos, pero nunca en el mercado político. Así que llega y se impone sobre candidatos pues muy serios del establishment norteamericano, en particular del Grand Old Party, del Partido Conservador. Entonces, sí simbra políticamente, simbra socialmente porque divide a la sociedad de una forma, pero además a la mitad, ¿sí? De una forma brutal, en donde hoy que gana Trump, ya lo analizaremos en otro bloque, los trumpistas están engallados, pero hasta antes de que ganara Trump estaban un poco agachados, ¿sí? No se atrevían a hablar como quien hoy es su líder. Y económicamente, bueno, pues porque la propuesta nueva es el aislacionismo de los Estados Unidos, y en particular con sus socios comerciales más cercanos, ¿no? Entonces, sí es un cisma, me parece, en los tres órdenes: económico, político y social. Yo creo que más como que una afirmación que ya podamos dar por hecho el cambio de régimen político, en este caso, porque van a cambiar muchas cosas económicas, sociales, culturales, ¿no? De todo ese malestar de sectores blancos, desempleados, pero todavía con elementos de racismo, de xenofobia, pues como que le abrió la tapa, ahí estaba como contenido, pero no había desaparecido, no se había superado. Y abarca por lo menos a la mitad de la población. Eso sí sabíamos aún antes de la elección, que estaba dividido por mitades y que una mitad más pequeña era la de Trump, y así se mantuvo en el voto. Pero Trump lo que vino a hacer es a destapar todo eso, a darle legitimidad, y se está empezando a expresar no solamente en las palabras, en lo políticamente incorrecto, sino también en los hechos, que ese es el problema. Habiéndose sentido ya ganadores, empiezan a hostigar incluso en estos días pues a la población latina, a las minorías en general, musulmanes, de los que viven ahí. Es parte del problema, pero al hablar del régimen político, la idea sería, si es un cambio de régimen, es de democracia algo distinto, que ese es el asunto. Porque entonces muchos están diciendo, con un personaje como Trump, varias democracias se han venido para abajo. Inmediatamente surge la imagen de Mussolini, de Hitler, y ahí vamos a ver qué pasa. Esa es la pregunta, yo creo, no podemos dar una respuesta. Allá se trataba de regímenes muy nuevos, muy frágiles. Llevaban unos cuantos años después de la Primera Guerra Mundial. Este lleva 240 años, ha resistido muchísimas cosas, y muchos confiamos en la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos, como para contener, como para resistir, y que no se venga abajo en 4 u 8 años que serán de trumpismo. Pero esa es la incógnita. ¿Tendrá la fuerza suficiente y el impulso y lo que para de veras echar abajo la arquitectura democrática de Estados Unidos, y entonces sí un cambio de régimen hacia algún tipo de autoritarismo? Porque eso es lo que hay. No queda de otra. A mí el Economist, que me parece una revista conservadora, siempre pues mesurada, esta afirmación me dejó pensando, ¿tan serio lo ven desde allá? Pero hay el punto que puse al principio y que voy a insistir en él. Hay razones de los que se propusieron ser parte de esta insurgencia y casi revolución política. Tienen razones. La economía moral de Estados Unidos les falló. Ahora, la única respuesta que recibieron viene desde la derecha. Ahí quien falló fue la élite. Falló 2 veces al dejarlos tan abandonados, como ha dejado abandonados a una buena cantidad de mexicanos. El TLC
no ha sido una bendición para la mayoría de los mexicanos que tienen trabajos informales, etcétera. Nosotros sufrimos de lo mismo que ellos. Pero la propia élite pudo haberles ofrecido otro camino, otra respuesta, y no lo hizo. Entonces se fueron con el único que les respondió, ese que puede hablar mal y que puede decir de las mujeres cosas, pero que se identifican ellos, como Fox se identificaba. Claro que Fox es muchísimo más leve que las víboras prietas, que las tepocatas, que voy a sacar al PRI de los Pinos a patadas, etc. Este fue mucho más fuerte, porque tiene un contenido racista y autoritario durísimo. Entonces no les quedó otra. Es la pregunta, no lo afirmo. Casi lo afirmo, pero... Yo creo que tienes toda la razón, por supuesto que hay razones que explican eso. A ver, cuando uno ve el voto en Wisconsin, cuando uno ve el voto en Michigan, Ohio, cuando uno ve el voto en aquellas entidades que tradicionalmente eran demócratas, me acuerdo hace 6 o 7 elecciones que no votaban por un republicano y que te dicen, oiga, cada elección me ha venido diciendo, tampoco perdamos esto de vista, que el Telecán lo van a derogar. Lo hizo Bill Clinton, lo hizo Barack Obama, después, bueno, muchachos, no vamos a tocar nada. Llegó Trump y dijo, vamos a derogar el Telecán. Y esas bases del Partido Demócrata, o sea, sindicalistas de izquierda, además vean la autopsia, o sea, las encuestas de salida, tiene un voto interclasista impresionante. Sí, la gente con menos, o sea, la gente con menos recursos en los Estados Unidos votó por él. A ver, una cosa es que hagamos escarnio del personaje, que se lo merece, es un personaje patético, vulgar, bombástico, todo lo que ustedes quieran, pero que hay razones de la inconformidad, están ahí, y lo que no puede hacer nadie, y hago, digamos, extensivo este análisis a Guatemala, porque tenemos un presidente en Guatemala que es de la misma estirpe que Trump. O sea, tenemos 2 presidentes que vienen electos como, digamos, personajes de la política, de los medios que llegan a la presencia en nuestros 2 vecinos. La enfermedad es vieja, Berlusconi en Italia. Yo no creo que vaya nada parecido a Stalin o a Hitler o a todos estos. Yo creo que esto se parece más al fenómeno Berlusconi, es un hartazgo de un electorado en un régimen democrático en donde esa democracia pierde el carácter liberal, pierde en muchos sentidos un carácter tolerante y abierto, tiene problemas para convivir con una sociedad pluralista y global, y eso pues van a pasar muchos años con muy mal trago. Ese es mi pronóstico, no tanto que la democracia en Estados Unidos se venga para abajo. Hay razones, pregunta Lorenzo, creo que sí, y parte es lo que tú dices de la élite. La otra élite, ¿sí?, la que no representa a Trump, la élite de los demócratas, no supo ofrecer o no supo leer al electorado y qué es lo que estaba demandando. Finalmente, si alguna crítica de Trump a Hillary podía ser válida desde mi punto de vista, era, señora, usted dice que va a hacer todas estas cosas y lleva 28 años en el establishment y no las ha hecho. ¿Por qué habríamos de creerle ahora? No sé si con un Bernie Sanders hubieran cambiado los resultados, pero lo cierto es que sí el Partido Demócrata ofrecía en todos los estados, porque son elecciones estatales, en todos los estados ofrecía más de lo mismo. Y más de lo mismo, muy pocas personas lo querían. Ahora, lo paradójico es que Trump, viniendo de la élite económica, está ofreciendo también más de lo mismo, que eso es lo que no se dice, porque si la distribución del ingreso, y como se ha dicho, el 1% con más ingresos, ¿sí?, ha crecido la cantidad de pastel que se lleva el 1% de la población, con Trump va a seguir esa tendencia, pero logró captar al electorado y logró captar el cambio que estaba exigiendo, y la izquierda o el centro izquierda no lo pudo hacer. Bueno, lo que nos queda nada más muy rápido, algunos de los sectores tradicionales del Partido Demócrata se fueron con Trump, los perdió el Partido Demócrata precisamente por este discurso, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, que esos estados que tú mencionaste les afectó muchísimo en todos estos años. Llega alguien que ofrece, vamos a quitar o a cambiar el Tratado de Libre Comercio, pum, vale, se fueron del otro lado. Bueno, no se vaya, vamos a seguir con este tema. Un corte y regresamos.
Bueno, en este segundo bloque les propongo que analicemos parte del proceso político norteamericano y el impacto que tiene directamente sobre México. El primero es que no hay manera de eludir que buena parte de la campaña se hizo utilizando a México como piñata política, y lo trágico para nosotros es que dio resultado. Es decir, vendió, a pesar de que en muchos casos se reputaba como un discurso absolutamente intolerante y xenófobo. Creo que no hay más remedio que tomar nota de eso. Lo segundo es que en el contrato que firmó Trump con los norteamericanos, el primer tema es efectivamente denunciar el Tratado de Libre Comercio. Y no hay manera, si en el primero nos podemos hacer guajes, que en este segundo no nos sintamos interpelados. Es decir, tenemos un Tratado de Libre Comercio desde hace 20 y tantos años y ahora nos dicen nuestros vecinos, pues sabe que ya no lo quiero, ya estoy cansado. Ya no habla del TPP, que es un cadáver político. Y el tercero tiene que ver con, efectivamente, un muro en la frontera y la expulsión de mexicanos. Ayer di una entrevista en CBS y dijo de manera muy clara, sí voy a deportar alrededor entre 2 y 3 millones, que es más o menos la cifra, dicha de paso, que ha deportado Obama en estos años, pero en 8 años. Aquí el tema es si matizó o no matizó, lo pongo a su consideración, con aquello de que solo iba a deportar a los que tuvieran antecedentes penales o que tuvieran algún expediente. A los otros digo que eran terrific people, o sea, que eran gente muy buena, los migrantes indocumentados, pero que una vez que estuviera asegurado el país, ya con su muro en la frontera, muro también un poquito matizado, efectivamente tomaría medidas. Yo creo que no hay más remedio que tomar nota de esto. México es un país que tradicionalmente se ve al ombligo. Creo en desde muchos, digamos, ángulos, que nuestra clase, nuestra élite política ha tendido a minimizar esto. No se va a atrever, no, fíjese que las instituciones norteamericanas lo van efectivamente a moderar, los intereses económicos prevalecerán. Eso dijeron en el arranque de las precampañas y Trump fue candidato y Trump ganó con esos elementos. Lo pongo sobre la mesa, es parte de una dinámica interna. Su electorado dirá, oiga, le dimos un mandato para que cumpla, ¿no? Sí, es decir, esos elementos están en el contrato que él firmó y que ha sido ampliamente publicitado. Una buena parte del contrato que él firmó, porque nada más lleva su firma, bueno, y la de los 48 o 51% de los votantes que votaron por él, más allá de que haya moderado o no su discurso, más allá de que construya la barda o ahora le llama la valla, ¿sí?, alambrado que va a construir a la frontera, y si deporta a 2 o a 3 millones de mexicanos, desde luego eso tendría un gran impacto. Pero, a ver, esos 2 o 3 millones que él dice, porque nada más porque los demás son terrific people, no puede haber 3 millones de latinos, ¿sí?, que sean violadores, rateros, narcotraficantes, etcétera, en los Estados Unidos, ¿sí? Sigue hablando con el lenguaje de campaña, porque tendría que hacer un censo para ver quiénes son los asesinos, ladrones, etcétera. Pero creo que el impacto de la llegada de Trump va más allá de lo que haga en materia migratoria, que habría que recordarle a Trump que eso pasa por el Congreso, ¿sí?, y ver cuáles son los impactos en términos del tránsito también de mercancías. No estoy, desde luego, minimizando el problema migratorio, o sea, es fundamental, pero el otro lado de la moneda es el tránsito de mercancías. Si realmente va a establecer un proteccionismo, va a elevar los aranceles, es tanto como es ponerle un muro, ya no a las personas, sino a las mercancías. Es el otro muro del que yo hablaría, y que eso daría al traste también con las posibilidades de que México pudiera crecer, pues cuando menos el 3% que nos estaban prometiendo para el 2017, ¿no? Entonces vamos a tener una presión por el lado de las personas y que no tenemos suficiente oferta de trabajo, y por el otro lado nos van a presionar del lado de las mercancías, pero también nosotros ahí tenemos armas de las cuales no hemos empezado a hablar a esta mesa, que quizá sea el siguiente tema, ¿no? Tenemos pocas armas. El arma principal, creo yo, a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo durante la Guerra Fría, fue la necesidad que Estados Unidos tenía de tener un vecino estable, un vecino en el cual se tuvieran los controles necesarios para que la izquierda internacional, el loro de Moscú, lo que fuera,
no se metiera. En realidad el régimen autoritario priista mexicano se benefició enormemente de esa Guerra Fría, porque le vendió a Estados Unidos, esa era su ficha. Tú necesitas estabilidad al sur del río Bravo, yo te la ofrezco, yo, el PRI, y no va a pasar aquí nadie de izquierda. Podrán tener problemas en otras partes de América Latina y del mundo, aquí no, aquí los controlamos. Bueno, esa era la principal moneda que México usaba, o el cheque. Resulta que la Unión Soviética dejó de existir en los 90, la Guerra Fría dejó de existir y no nos dimos cuenta cuando firmamos el Tratado de Libre, y firmamos es un decir, lo firmaron los que lo tenían que firmar en 94, ya esa moneda de cambio se estaba desgastando. A Estados Unidos lo que ahora nos dice Trump es, me importa un pepino su estabilidad, se pueden ir al demonio, puedo cerrarlos, que van a tener problemas con los millones que no van a venir y los que les voy a mandar, pues ese es su problema. Que les voy a cerrar las plantas que algunas empresas norteamericanas habían hecho con mucho éxito ahí, pues también me da lo mismo. Oiga, es que vamos a tener entonces un estallido social. Pues para eso está el muro. No están los grandes montañas, pero está este muro. Así que la élite mexicana vio de haberse dado cuenta desde hace tiempo que estaba en una posición muy vulnerable. Así como cuando apostaron por el petróleo. Y de repente, oiga, bajó el precio del petróleo. No nos habíamos dado cuenta que bajaba. Chihuahua, pero si históricamente sube y baja. Y que Estados Unidos nos dijo que sí, éramos sus hijos muy amados, pero también Estados Unidos cambia. ¿A cuántos aliados ha dejado en la estacada Estados Unidos? Es que somos muy poco previsores y no tenemos plan B y C. En cada caso nos metemos en un tipo de estrategia y, como dices, le metemos todos los huevos a la canasta y cuando sale mal, pues entonces los costos son enormes. Y aquí, de hecho, ya, independientemente cuál va a ser realmente la postura de Trump, es decir, qué tanto va a hacer de lo que prometió en términos de México, hasta dónde va a llegar, si se va a moderar o no. Los daños ya están ahí, por lo pronto. Algunos daños económicos ya se vieron de este vendaval. Quién sabe cuánto tiempo de incertidumbre van a durar. Bajan las inversiones, la bolsa de valores. O sea, ya hay un impacto negativo que puede o moderarse o profundizarse, depende de lo que realmente vaya haciendo Trump una vez en la presidencia. Porque aquí un poco las apuestas y las percepciones son desde la posición del gobierno, decir, no se preocupen, hombre, se va a moderar. Era discurso de campaña, ya sabemos que en las campañas se exacerban los ánimos para jalar los votos y se exagera en lo que se va a prometer, pero luego pues ya la diplomacia exige más civilidad, ya lo vieron con el discurso de anuncio de que ganó Trump el martes en la noche, cómo se moderó con Hillary, cómo se moderó con Obama después. No se preocupen. Y del otro lado está pues la gente que dice, no, es que nos va a arrasar. La otra posición extrema. Es que claro que se va a venir con todo, es que tenemos que hacer algo, pero de confrontar, no aceptar, no mediar, sino que tenemos que tener una posición muy firme y muy dura. Bueno, es parte del debate que estamos teniendo ahora. Curiosamente, López Obrador está del lado de no se preocupen demasiado. Nunca se ha mostrado alarmista en todo el proceso de dijo que estuviéramos tranquilos, no iba a pasar incluso nada. cuando vino Trump aquí, pues fue de los que menos criticaron esa decisión. Y que necesitan más alarmistas, en todo caso, aún ahora es PAN y PRD, que son los que sí han hecho más escándalo. Pero ahorita gobierno y López Obrador dicen, no se preocupen, tenemos con qué enfrentar sin demasiado problema. Sí, esa es la posición. López Obrador dijo tranquilos y el presidente dijo ante la industria de la radio y televisión que ya tenía un optimismo fundado. No sé bien en qué puedas fundar semejante cosa. O sea, a mí este pensamiento mágico de todo se va a arreglar o esto ha sido todo un teatro, no va a pasar nada, pues es una extrapolación de del pensamiento mágico a la vida política. A ver, hay dos cosas que son absolutamente impepinables. Una, el libre comercio está quebrado políticamente. O sea, seguir repitiendo que el Telecán es un éxito, que ha sido una maravilla, va a decir, oiga, pero ¿no recibió usted el mensaje de las urnas en Estados Unidos? Brutalmente, no hay manera de que eludas eso, ¿no? Y seguimos con que no, es un éxito, no es un éxito, políticamente es un problema. Y lo segundo es, acaban de hacer una campaña
tomando a México como elemento central y ganó. O sea, si en Alemania un partido antiturco hubiese ganado y los turcos estuvieran diciendo, no hombre, tranquilos, no va a pasar nada, los alemanes se van a moderar, dirían, oiga, pues ustedes en qué mundo viven. O sea, tienen el síndrome de Moctezuma en potencia, es decir, Hernán Cortés va a ser buena onda y va a entender efectivamente que el imperio... Es decir, no hay manera de que eludamos no solamente la dimensión, ¿cómo se llama?, bilateral, sino la interna, perdón. Sí. Yo acabo de estar en los Estados Unidos y ser mexicano o de origen mexicano en los Estados Unidos, o sea, por primera vez siento lo que un judío polaco sentía en los 30 en Polonia, es decir, la culpa de todo lo que ocurre, o en Polonia, es decir, la culpa de todo lo que ocurre es nuestra. Los mexicanos son violadores, se llevan nuestros trabajos. Digo, hay que leer El cementerio de Praga de Humberto Eco y decir, todas esas mentiras se van encadenando y van creando una posición política. Nosotros estamos muy a gusto aquí, yo tomé mi avión y aquí estoy, pero los que se quedaron ahí, hay de los que se quedaron ahí, y son millones, y están ahora pues con el Jesús en la boca, y me pregunto qué va a hacer nuestro gobierno cuando les digan que les van a confiscar sus remesas. En fin, creo que tenemos una dimensión de un país binacional que no hemos acabado de ver, porque lo que les está ocurriendo a nuestros compatriotas allá, perdón, pero es parte de la dinámica interna de los Estados Unidos. Y eso, de aquel lado de la frontera y de esto, lo tenemos que reconocer. Ahí hay una gran diferencia entre, ya que se gusta tanto de hacer comparaciones internacionales, de lo que pasó en Brexit y lo que pasó en Estados Unidos. En Brexit, al día siguiente leímos miles de editoriales en donde muchos de los que no salieron a votar o de los que votaron en favor del Brexit se arrepintieron, tanto que se decía que si se volviera a hacer la votación probablemente ganaría el que permaneciera. Aquí me parece que el fenómeno es al revés. Hemos empezado a leer de la semana pasada para acá cantidades de historias de migrantes en escuelas medias, en escuelas públicas de barrios más bajos, pero también en escuelas de élite, en donde están cantando ya eso de vamos a construir el muro, ¿no? Y se están viendo ya todos los días estas actitudes xenófobas que lo que a mí me muestran es un electorado empoderado, ¿sí?, para poder tener estas muestras sin que nadie los restrinja. Esa parte, aparte del, digamos, de la respuesta económica, para regresar al tema que tú planteabas, de la migración, no es nada más los que nos deporten, es la gente que está allá, en qué condiciones va a vivir, y no hemos escuchado a la Secretaría de Relaciones Exteriores con algún plan tipo consular. Me pueden decir, es que es hace 6 días. No, señores, la posibilidad de que ganara Trump, aunque todos quisiéramos que no ganara, estaba hace 6 meses. Tienes ¿no? toda la razón, pero tenemos que ir a la pausa. Pero va mucho más allá. Apellidarte Curiel y ser juez en los Estados Unidos hoy es infinitamente más complicado. Es un señor nacido en los Estados Unidos. No les hablo de todos los Dreamers que nacieron también en los Estados Unidos y que hoy dicen, ya olvídense de nosotros tenemos nuestro país y nuestra soberanía. ¿Qué van a hacer todos ellos? Hacemos una pausa, regresamos en un instante. Bueno, y seguimos con los costos para México del triunfo de Donald Trump. Y tenemos por un lado, bueno, a quienes manejan la economía. De un lado está el gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía. Del otro lado está la élite económica, los empresarios mexicanos. En ambos casos, como decía Leonardo, ha habido o bien un silencio o bien simplemente un mensaje de no preocupación hacia la población, pero no está, también como decía Leonardo, sustentado en nada. No nos dicen, no tienen que preocuparse porque nuestras reservas son de este tamaño, porque nuestro déficit no va a crecer, porque por algún motivo nos dejan sin ningún fundamento. Y acabando la elección, una vez que ya había dado su discurso, tanto Trump el mismo martes pasado como Hillary al día siguiente, pues salen el secretario de Hacienda y el director del Banco de México, los dos juntos, que serían los dos pilares de, por un lado, la estabilidad económica y por el otro lado, el empuje para el crecimiento económico, a decir, pues en realidad, nada. Uno pensaba que después de una devaluación del peso de 17%, que es lo más grande que ha habido, una devaluación en un día o en 2 días del 17% y una caída de la bolsa del 7%, uno hubiera esperado medidas pues
algún tipo de medida económica que no recibimos. De hecho, dicen los economistas que conforme hablaban y al término de la conferencia de prensa, dado que no se anunció nada, aunque se espera una subida de las tasas de interés para diciembre, esta misma digo, no para diciembre, para este mismo mes, esta misma semana se reúne la Junta del Banco de México y probablemente ahí escuchemos las medidas. Pero hasta el momento, una semana después, el gobierno no nos dice nada más que nos calmemos, y los empresarios un poco cruzados de brazos diciendo con un discurso, señores, tampoco nos alarmemos, Trump no puede hacer lo que guste. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra élite económica desde el lado gubernamental y desde el lado privado? Hace mucho tiempo, en una conversación que tuvimos Leonardo y yo, no en este estudio, señalaba yo que Cosío Villegas, en su ensayo sobre la crisis de México de 1947, termina con la relación México-Estados Unidos. Decía que si ese problema de México entonces, él ponía una crisis moral, que ahora la podemos traducir muy fácilmente como una crisis de instituciones. Dejemos a la moral fuera. Es una crisis institucional. Él no tenía, le dio por ponerlo lo de moral, pero vio la crisis institucional. Si esa crisis no se resuelve, si no somos capaces de mantener nuestras instituciones funcionando como debe de ser y cumpliendo con el proyecto que tenemos, el proyecto nacional que tenía la revolución con la sociedad mexicana, esto va a tener un problema de fondo. Ese problema, alguien de los directivos de México lo puede decir, pero Estados Unidos puede intervenir y Estados Unidos nos ayudará. ¿Quién sabe? Pero él dijo, y en caso de que Estados Unidos diga que sí, bueno, entonces México deja de ser México, y es precisamente lo que está sucediendo ahora. Yo no sé si lo que dice Leonardo está pasmado. Ojalá esté pasmado México, porque podría estar amorcillado, que es cuando el toro ya se queda, ya no tiene remedio, ya no hace nada, pero ya no va a poder hacer nada. La posibilidad que tenemos, en buena medida, se reduce porque tenemos unas instituciones en crisis, unas instituciones que no responden. Entonces, ¿cómo vamos? Dices, María Amparo, no nos han dicho nada, pero sí es que todos los días nos dicen de la increíble corrupción, la incapacidad de nuestras instituciones. Entonces se juntan dos crisis aquí. Ahí sí la moral. Una interna y otra externa. A veces es posible hacerle frente a la externa con una sólida respuesta interna. Pero ahora no tenemos la fuerza interna. Entonces, ¿cuál es nuestra defensa? No, espero que estén pasmados y no amorcillados, pero no hay tampoco una, digamos, voluntad de hacernos cargo de la realidad, que eso es lo que me atormenta más en estos momentos. Sí, o sea, te repiten lo mismo, es que el Telecán ha sido un éxito, pues si no se da cuenta de lo que acaba de ocurrir. Digo, esto me recuerda a como joven hacendado que se casa con mujer rica y después de 20 y tantos años de matrimonio la señora le dice, ya no quiero vivir contigo. No, pero todo va a funcionar bien, vas a ver que me vas a acabar queriendo. Es decir, te están diciendo que ya no quieren seguir contigo y tú repites que el Telecán ha sido un éxito. Entonces yo los veo verdaderamente repitiendo el mismo pentagrama, que esto es el libre comercio es un éxito. Pues no podemos seguir por esa vía y no veo cómo tratar de orar a San Donaldo, San Pancracio, de que finalmente a Donald Trump... No, digo, a Donald Trump, las propias instituciones norteamericanas le impiden hacer lo que él se propone, pues no hay manera de que no acusemos recepción. De todas maneras, Donald Trump se va a ir, espero que dure solamente 4 años, pero ese sentimiento antimexicano, ese sentimiento de frustración con el libre comercio van a seguir ahí. Y ya es hora de que nuestra élite económica se dé cuenta que no puede seguir repitiendo una y otra vez lo mismo cuando la realidad le está diciendo, digamos, una cosa contraria. Porque las perspectivas, tú lo decías en el primer bloque, de crecimiento están ligadas a la inversión extranjera. O sea, ¿qué va a pasar ahora? México fuera del Telecán va a ser muy atractivo por las reformas estas que aprobaron con el Pacto por México, o qué mentira quieren que nos traguemos ahora. Es decir, no se dan cuenta de que buena parte del modelo, porque han apostado 20 y tantos años, y es una tragedia, finalmente está en crisis por todos lados. No puede simple y llanamente seguir repitiendo lo mismo. Y es lo que ha hecho la élite económica
¿Y la gubernamental? Pero es que esa no puede hacer nada. O sea, el drama es que te dicen, se está hundiendo el Titanic y yo no tengo nada que hacer. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es verdad, no tienen nada que hacer. México no tiene esos recursos. Es que es el problema. Ante el pasmo de nuestra élite política, o el país a lo mejor en su conjunto, una esperanza es esto, que las instituciones norteamericanas frenen a Donald Trump en lo que pretende en relación con México, desde luego. Hay muchas otras cosas en el mundo, etcétera, pero es decir, que allá lo paren. Bueno, él llega con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, es decir, en el Congreso. Hace años que entonces, no se veía. efectivamente. Y va a nombrar le va a juez de la ayudar. Suprema Corte, José Antonio. Y además, entonces va a llegar con un apoyo que no hubiera tenido Hillary de haber ganado, porque iba a ser gobierno dividido. Él sí te va a tener ese apoyo de entrada. Pero la otra esperanza, tú la mencionabas, ciertas leyes económicas, legales, internacionales, que digan, aunque quiera, no va a poder. Y una de esas dicen, el Tratado de Libre Comercio, aunque lo quiera cambiar, pero le va a pegar tanto a Estados Unidos que no van a poder, o hay límites de otros tipos. O sea, si están confiando en que la institucionalidad económica, legal o política entre Estados Unidos es la que nos va a salvar, y no hay ningún plan activo de decir, no es que tenemos que hacer algo nosotros, independientemente de si se lo van a frenar o no, o qué tanto, ¿cuál es la respuesta que vamos a tener? ¿Cuál es la estrategia que ya tendría que estar ahí diseñada? Pero eso depende del diagnóstico y por eso es tan importante que se haga un diagnóstico adecuado de realmente qué tanto quiere Trump cumplir sus promesas respecto de México y qué tanto puede institucionalmente hacerlo. Porque si nada más dejas a los factores que están ahí institucionales a que lo frenen, pues entonces nos podemos llevar otra vez una sorpresa y quedarnos desarmados. Ese es el problema de no hacer un diagnóstico adecuado. Y tampoco va a estar ahí la sociedad norteamericana, tal y como vimos con la votación, para frenar lo que podría ser el otro freno, ¿no? El freno popular. Pues no, ya vimos que la mayor parte apoya a Trump. Ahora, ya, aun cuando cumpla la mitad de lo que dijo con respecto a México, ya tenemos un problema. O sea, ya tendríamos que estar trabajando con respecto a esos planes que tiene él en su política exterior hacia México. Ahora, decías, Leonardo, no puede hacer nada la élite, digamos, la élite político-económica, o sea, Hacienda, Economía, Banco de México. Yo creo que sí pueden hacer cosas y que el gobierno tendría que estar ahorita pensando en qué va a hacer, si es cierto. ¿Cómo qué podrían hacer? ¿Cómo qué podrían? Pues, Si te metes a defender el peso en una embestida global. No, dicen, pero pueden recaudar más, pueden diversificar el comercio, sí, pues van a tener que responder, igual que decimos que en materia migratoria vamos a tener que tener una política distinta, pues algún arma tendrían que tener los economistas para tratar de disminuir, es como esto, no vamos a desaparecer la corrupción, pero hay que combatirla, no vamos a desaparecer a Trump de ahí, pero hay que combatir sus políticas defendiéndonos pues con lo que haya para hacerlo, invirtiendo más, ampliando el mercado interno, dependiendo menos del mercado externo, dando incentivos para que las empresas, decimos, las empresas que participan en Estados Unidos son las más competitivas, ¿no? Las que van a invertir allá, pues hacer incentivos para que también aquí sean, pero que no podemos, y te leí con mucho cuidado hoy, Leonardo, es quedarnos precisamente pasmados, let alone amorcillados, o sea, no podemos doblar las manos y decir, bueno, ya llegó Trump y 4 años y no vamos a hacer nada. Pero yo estoy entonces, segura que va a haber una decir, respuesta. María Amparo, que necesitamos casi una revolución en México, porque justamente Pues sí, señor. ese grupo empresarial estaba beneficiándose igual que en Estados Unidos, son los mismos. Entonces, ahora estos, no quiero usar una mala palabra, pero pónganla ahí, tipos que que son... Bueno, no nos mostraron las cifras que 4 familias en México tenían entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto. Ese abuso tan enorme tendrían entonces que irse sobre ese tipo de ganancia excesiva por una reforma fiscal en serio, no de la clase media, sino de la clase alta, y arrancar esa extrema riqueza y ponerla a funcionar. Y luego invertirla bien sin corrupción. Para el mercado interno, para la inversión interna, etcétera. Pero tendría que aceptarse que se va a sacrificar esa clase que ganó muchísimo. Nada más una cosa, por eso muchos, bajo ese razonamiento, están diciendo demasiado optimistas para mí, a lo mejor eso nos obliga a cambiar una serie de cosas que están mal aquí.
Pues sí, pero siempre existe la posibilidad de decir, y si nos quedamos pasmados frente a eso y no reaccionamos como debe ser, nos vamos a caer en el peor de los mundos. Bueno, y si una crisis de este tamaño, un candidato que te dice, no quiero No hacer hacer nada negocios contigo, contigo. quiero un muro y no quiero que entres a mi país, no sirve para que perfeccionemos nuestras instituciones, redistribuyamos un poco más de dinero, mejoremos la reputación de nuestro gobierno y de nuestro país, que es pésima en los Estados Unidos. Pues no sé qué esperemos, que nos digan claramente, les declaramos la guerra o algo así, porque no imagino cosa peor, ¿eh? Pues la conclusión entonces es que ya hubo un cisma ya y ahora debemos de tener un cisma nosotros y a ver si también somos revolucionarios, pero para el otro lado. Vamos a un corte y volvemos en un segundito. Bueno, y si en el primer segmento preguntábamos por qué la gente que votó por Trump votó por él, ahora podríamos preguntar también por qué la gente que debió de haber votado por Hillary no votó por Hillary, se abstuvo muchos de ellos, y hay muchísimos elementos por ahí. Por ejemplo, el nivel de participación electoral fue del 55% frente al 60% de hace 4 años y el 63% de hace 8 años con Obama. Quiere decir que ahí se volcaron quienes querían que Obama llegara como presidente. Y ahora había no ese atractivo, sino había una cosa preventiva. Es decir, si muchos de los sectores, sobre todo afroamericanos, latinos, sabían del riesgo que representaba Trump, por ejemplo, que el Ku Klux Klan abiertamente esté apoyando a Trump, cuyo padre estaba vinculado de una u otra manera al Ku Klux Klan, y decir, oigan, no es que ahora vayan a votar por un afroamericano como ustedes, como el caso de Obama, es que ahora sí es una mujer blanca que a lo mejor no les parece muy atractiva, pero es que el otro está peor. Bueno, la población afroamericana casi no fue a votar, casi no fue. Es decir, no se animó, no le importó. Y los latinos que se supone que iban a voltear también la balanza en favor de Hillary, muchos lo dijeron así, es decir, son los latinos los que se van a volcar a las urnas y esos son los que le van a inclinar la balanza en favor de Hillary. Un 30% votó por Trump por diferentes razones. Muchísimo. Pero del lado de Hillary, que sí votaron el otro 60 y tantos %, pero tampoco se volcaron a las urnas. También fueron muy poco, como tradicionalmente ocurre, y ahora se suponía y se esperaba, y aquí lo platicamos varias veces, decir, pues ahora sí se tienen que volcar a las urnas o les van a ganar, porque los blancos son los que más votan. Y cuando efectivamente las encuestas ya de salida dicen, del electorado, ¿cómo estaba la distribución racial? 70% de blancos. 10% de afroamericanos, 12% de latinoamericanos. No salieron a votar. Y esa es una de las razones por las cuales Hillary pierde. Ay, aquí no creo que tan importante sea esto, pero debe de tener alguna importancia. Por ejemplo, en Texas. Texas es un estado en donde hay latinos y latinos mexicanos un montón. Pero como ellos sabían de antemano que los votos en el colegio electoral de Texas ya estaban por el lado republicano, entonces decidieron no ir. ¿Para qué vamos? Y no deja de ser interesante su razonamiento. Si vamos a las urnas, de todas maneras, Texas es tal la que ya no va a contar el voto. El vuelco republicano que no lo podemos ni aunque salgamos todos. Entonces, no salimos. Aquí entra, por lo tanto, este maldito tema del colegio electoral. Claro. Que viene desde los orígenes de los Estados Unidos y que no es fácil entender por qué sigue estando allí. En el origen, los estados eran tan celosos de su independencia, no se querían unir y tenían miedo de la presidencia, etcétera, que dijeron, vamos a votar por estados. No es un ciudadano, un voto, y se gana o se pierde por un voto. No, se gana o se pierde según el colegio electoral. Y como en ese colegio electoral, el estado de Texas, que tiene tal cantidad de latinos de origen mexicano, ya estaba antes de las elecciones, ya sabía que no tenía ninguna posibilidad. Entonces ahí también el sistema electoral norteamericano disuade a los de origen mexicano a que no vayan a votar. Sí, sin duda. En ese estado y en otro. Sin duda eso pasa y yo recomendaba un libro ese de qué tan poco democrática es la Constitución norteamericana porque tiene muchos rasgos como este. O sea, es una elección nacional porque de ahí salen el presidente y el vicepresidente. Pero es una elección en realidad local, son 50 elecciones estatales las que deciden al presidente. Tu argumento, digamos, es absolutamente cierto, pero pasa lo mismo con California. California, que es el estado que más votos electorales tiene, ya se sabe
que se va a llevar los 55 votos electorales y esto inhibe a los pocos republicanos que hay allí a que voten. No me acuerdo cómo quedó. California. Todos para Hillary. No Quedó más, 50, como creo 60 que y más algo, y 60 y algo, 35 ¿verdad? Y 35 de para Trump. republicanos. Entonces pasa lo mismo, ya hay estados repartidos. Pero sí mencionas una cosa muy importante, no solo esta anomalía de que puedes ganar el voto popular y perder la presidencia, sino que es un rasgo, es una característica muy poco democrática de Estados Unidos, porque con que tú ganes 12 estados, ¿sí?, te llevas todo. Te llevas, o sea, el winner takes all, te llevas la presidencia y la vicepresidencia, y con eso, pues, los instrumentos que tiene el Ejecutivo, que no son pocos, a pesar de que haya pesos y contrapesos en el resto de las instituciones. Ahora, la otra ¿cómo le ponías la otra anomalía o la otra cosa inédita de esta elección? Yo no sé si ustedes habían escuchado alguna vez, pero por primera vez yo escucho después de una elección que Trump no va a durar los 4 años. Me sorprendió muchísimo, van varias notas que veo diciendo que no va a terminar. ¿Quiere decir esto que los propios norteamericanos están viendo que va a llegar a tal punto de violar las instituciones que lo van a tener que sacar? Es que llevan todo el siglo con esta división brutal y con Obama se profundizó todavía más. Había un porcentaje, como el 30% de los republicanos que decían, no solamente no es nuestro presidente, no es americano. Y ahora hay un tercio de los demócratas que dicen, ese señor no es mi presidente, y hay manifestaciones por aquí y por allá. Yo soy infinitamente más duro que tú con los latinos, Lorenzo, porque tú dices respecto a Texas eso y explicas la desmovilización. Florida ha caído del lado de los demócratas y ahora optó por votar por Trump. Sí. Y la verdad es que aunque solo fuera un statement, una declaración, decir, a ver, para mí esto es un asunto civilizatorio. Claro. Yo no veo cuando empiecen con el perfil racial diferente, decir, a ver, usted es Curiel de Texas, a usted lo vamos a tratar bien porque usted es un tejano bueno y votó republicano. No, aquí te están hablando de la ruptura de un modelo civilizatorio y de una sociedad multirracial y multinacional. Por tanto, creo que están en falta, igual que están en falta las mujeres, o sea, la forma en que se expresó de ellas y finalmente no tuviste el voto femenino que esperabas. Y bueno, pues supongo que el voto popular es el último refugio de los encuestadores, ¿no? Que les falló absolutamente todo. Nos habían anticipado, además con encuestas de salida, que en todos esos grupos ganaban. Bueno, y se fue al demonio hasta Silver, lo cual es todo un tema que discutir. En algún momento también lo plantearemos. Pero sí hubo, efectivamente, una deserción por parte de todos estos grupos. Y me lo explico porque verdaderamente Hillary Clinton, o sea, por 2 razones. Hillary Clinton no entusiasmaba, ya lo dijeron ustedes, de diferentes maneras, ni al más pintado, vamos, ni a Bill Clinton. Y lo segundo, la intervención del FBI, que creo que no podemos minimizar. Finalmente le metió a una candidata que traía serios problemas de ética, una duda fundada, ella misma lo dijo este fin de semana, eso fue decisivo en estados que antes eran demócratas y que se le fueron del lado republicano. Son los que explican el triunfo de Trump. Él mismo tenía dudas. Su comité de campaña dijo un día antes, sería un milagro que ganáramos. Y en esos estados, particularmente Michigan, Wisconsin, se da el cambio y muchos electores dicen, esa señora mintió con el tema de sus correos, el señor del FBI, ese hay que hacerle un juicio político. Pero bueno. 2 cosas. Juicio político. En muchos de los estados clave, todos estos, Wisconsin, Ohio, casi no hay población latina. Esos eran los que podían inclinar para un lado y para otro. Pero eran demócratas. Sí, claro, pero por las razones que ya vimos se cambiaron para allá. Pero ahí no había un peso, eso también lo habíamos mencionado aquí. En algunos de esos estados la población latina casi no cuenta. Habían otros de esos que sí, Nevada, Arizona, pero ahí... Ahora, en realidad las encuestas no se equivocaron tanto, ¿eh? Estuvieron siempre arrojando un too close to call. Es decir, 150 votos electorales inciertos se inclinaban para un lado o para el otro. Yo creo que muchos de los pronósticos, sí, de los analistas, vieron lo que quisieron ver en las encuestas. Porque las encuestas hasta el último día lo que estaban arrojando era no se puede saber. Por el número de votos electorales inciertos, 170. Claro que se podían ir para cualquier lado, porque en esos estados respectivos el margen de error entre uno y otro era menor al 3%, es decir, la diferencia. Así ocurrió, sí. Así es. Pero otras cosas de las cosas raras que están pasando insólitas es un movimiento de protesta de los demócratas que dicen que es injusto que se haya ganado el voto electoral. Esas son las reglas. Pero están pidiendo a los electores del colegio electoral republicanos que voten por Hillary.
¿Qué es eso? ¿Pueden votar los miembros del colegio electoral, los 532? Sí, no digo que va a pasar, nada más digo, les están pidiendo que de acuerdo a la Constitución pueden votar por quien quieran. En ese es el conciencia. voto de conciencia. Puedes cambiar, a mí me eligieron para votar por Trump, pero yo voy a votar por Hillary, y sería constitucional. Aquí lo interesante es lo raro del sistema electoral, es que ellos pueden votar distinto a lo que les manda su Estado y vale constitucionalmente. Algunos ameritarían una multa, pero vale ese voto. Si ellos votan. Depende del Estado, ¿no? Hay algunos que sí están Pero vale el voto, comprometidos. pero de todas maneras, te pone una multa, pero vale el voto. Y la otra cosa que quería mencionar como algo extraño. Nada más incluye dime. lo de California. Pues están Eso hablando iba a ya de decir. independencia Eso. de California. Ahí Sí, está. algunos están hablando de salirse. Sí, perdón. Uno, no va a terminar. Y dos, ¿cuándo habíamos oído hablar de que se quería independizar California? Y ellos sí podrían. No es aquí como nuestro sureste, sí. Ellos sí son la Pero no sexta vayamos economía a caer en el mundial. Tiki nosotros también diciendo que eso es Entonces, posible. tú Más estás- vale que ¿tú estás no en nos ese animemos optimismo? a ir por No, ese no, camino. no. Yo no lo señalo como. Constatar que es anómalo, ¿no? Exacto, yo no Exacto. creo que, aunque las probabilidades fallaron, es así muchísimo, yo no creo que eso vaya a pasar. Simplemente esto era insólito. No había ocurrido que un Estado se estuviera planteando salirse de la Unión y que hubiera un movimiento que le pidiera a los electores cambiar su voto de conciencia para los cambiar el delegados. resultado. Porque la elección presidencial va a ser el 19 de diciembre, Sí. no fue el 8 de noviembre. Sí, es otra cosa que sí. Pero nos tenemos que ir. No, qué bueno, pero sí, dilo fuerte, Sí, porque bueno, es cierto. sí. Es hasta diciembre la Sí, elección. exacto. Nos tenemos que ir, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.